¿verdad? Es un fruto que se halla aquí en Tibes y tiene el nombre de un sector de Tibes, porque tenemos que tener pendiente que Tibes, el barrio se divide en varios sectores y uno de estos sectores es Jácana. Más adelante voy a explicar por qué el yacimiento no está en el sector Jácana, pero por qué se llama Jácana. ¿Y por qué lo tituló Mi Batey? Porque donde está el yacimiento era el patio de mi casa. Y ustedes saben que Mi Batey, ¿verdad? Es el patio, es la plaza, a donde iban los indios, ¿verdad? El patio de su casa. Pues por eso que lo titulo así, Jácana Mi Batey, Jácana Mi Patio. Es parte de lo que he sido yo, de lo que yo he crecido durante toda mi vida. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar dando esta charla, vamos a comenzar como desde lo más reciente hacia lo más antiguo. ¿Ok? Aquí le puse este mapa para poner un poquito en perspectiva en qué lugar en Ponce es que nos localizamos. Aquí está Peñuelas, adjunta Utuado, Jayuya, Juanadía, el Mar Caribe, y entonces aquí se encuentra el barrio Tibes. Como ustedes ven, si nos dejamos llevar por la frontera de Ponce, Tibes se encuentra en el medio, en el centro del pueblo de Ponce, pero debemos recordar que esta frontera, en la época indígena, tal vez no era esta frontera, ¿sabes? Cuando pensemos en la época indígena, olvidémonos de las fronteras, ¿ok? En este caso tenemos la frontera aquí de lo que es Ponce. Primero que nada, yo quiero comenzar con un elemento. Siempre hablamos de Jácana, y lo que nos viene a la mente rápido es Jácana, el yacimiento indígena. Pero lo que no sabemos, o sabemos muy poco, es que en Jácana, además de haber un yacimiento indígena, había un yacimiento histórico. ¿Ok? Cada vez que yo me refiera y hable de la prehistoria, es todo lo que ocurrió en Puerto Rico antes, ¿verdad?, de la llegada de los colonizadores españoles. Y cuando estemos hablando de la parte histórica, me voy a estar refiriendo a todo lo que ocurrió después, ¿verdad?, de la llegada de los españoles. ¿Qué sucede? En el sitio PO29, PO29 significa Ponce 29, es la numeración que se le da al yacimiento, ¿ok? Como Ponce 29, esa es la numeración que tiene el yacimiento Jácana. Pero en Jácana existía, aquí estamos viendo la casa de Mamá Juana Bodón, existía una hacienda cafetalera, una hacienda histórica, y todo esto que ustedes están viendo aquí, todo esto le pasaron por encima. Nada de esto se documentó. Aquí yo solamente le tengo una foto de la casa de Mamá Juana, pero todo lo que se podía encontrar a los alrededores del yacimiento, la compañía le pasó por encima. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí vemos un ejemplo de cómo una compañía viene a trabajar a Puerto Rico sin conocer la historia de Puerto Rico. Porque tal vez si hubiera tenido conocimiento de que no solamente podría haber algo indígena, también podría haber algo histórico, lo hubieran documentado. Gracias a Dios, si vemos aquí al frente, gracias a Dios y a mi papá, y en parte a mi papá, que nos dedicamos a rescatar todos estos instrumentos que están aquí, que más adelante podemos discutir, hablar un poco de ellos, porque aunque no lo crean, yo quise traer estos instrumentos aquí, porque estos instrumentos afectaron el yacimiento. No simplemente para que ustedes vean estos instrumentos aquí, ¿ok? Pero estos arados afectaron el yacimiento y más adelante vamos a ver cómo estos arados afectaron el yacimiento, ¿ok? Pues esta es la casa de Mamá Juana Bodón, que le pasaron por encima, ¿ok? No se registró como debió haber. Aquí, en esta hacienda, en este sitio, era un lugar dedicado al cultivo de frutos menores, como por ejemplo china, toronja, limón, gandules, café, chincha, culantro, mandarina, guanábana, tomate, frutos menores. También se cultivaba café en la finca. Todo eran frutos menores, pero era una finca que las personas que vivían en ella se dedicaban a esto. ¿Okay? Se dedicaban a esto y el sustento de su familia era a base de esto. Si Ari, mi papá o algo en algún momento quieren añadir algo, porque ustedes fueron testigos, pues yo estoy hablando aquí de la información que yo de la información que yo he podido recopilar, ¿verdad? Gracias a ustedes. Que si ustedes quieren añadir en algún momento algo, pues me lo dejan saber, porque ustedes fueron testigos presenciales de estos momentos, ¿ok? Así que esto era algo de hasta caña de azúcar, creo, ¿verdad? En algún momento hasta caña de azúcar se cultivó. No había vianda. ¿Perdón? Plátanos
yautía, pues aquí puse algo cortito, pero plátano, yautía, guineo, malanga, de todo, de todo. Calabaza. Bien, para trabajar el sitio, para trabajar, ¿verdad? La finca, se utilizaron dos arados. Se utilizó este arado y este que está aquí por la información que he podido recopilar de mis tíos abuelos. Creo que se lo ganaron en una rifa. Creo que este que está aquí se lo ganaron en una rifa. Es un arado mucho más moderno que este, pero mi abuelo, que era de los que araba, prefirió utilizar este. Porque, fíjense, esa pregunta nunca se la hice, ¿verdad? De por qué no le gustaba utilizar el más moderno y seguir utilizando el más antiguo. Pero estos dos arados, como vamos a ver más adelante, afectaron el yacimiento. ¿Ok? Ya, con permiso. Sí. ¿Esos arados es para tirarlos con buey? Sí, aquí tenemos el yugo original que se utilizaba en la finca. No mandado a hacer ni nada, no es el yugo original. Los bueyes se llamaban melao y cajeta. Entonces, este era el yugo que se utilizaba. Que más adelante pueden pasar por aquí, que lo pueden ver. Bueno, ya les di un pequeño resumen de la parte histórica, de la parte colonial del sitio que se le pasó por encima, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar entonces a lo que yo creo que ustedes quieren entrar, que es hablar entonces del yacimiento de la época indígena. Pero antes, siempre me gusta hacer esto con mis estudiantes, poner un poco en perspectiva quién estaba en Puerto Rico y qué estaban haciendo y en qué momento, para entonces nosotros poder llegar a donde puede llegar entonces al yacimiento Jácana, porque no vamos a entrar de lleno al yacimiento Jácana sin saber qué ocurría en Puerto Rico en cierta época y en algunos momentos. Compañeros, ¿se acuerdan de lo que dije de la prehistoria? Vamos a hablar de todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico antes de la llegada de los españoles a Puerto Rico. Los primeros pobladores que llegan a Puerto Rico se reportan para el año 600 a.C., se conocen como los arcaicos. Provienen de Centroamérica, se localizan en Cuba, la Española, son cazadores, son recolectores, se intentan en las islas, confeccionan, los materiales que confeccionan son de piedra, ¿okay? Luego una segunda oleada, para el año 4000 a.C., proviene de Sudamérica, se establecen en las Antillas Menores y llegan hasta Puerto Rico. Podemos ver cómo el canal de la Mona sirve como de barrera entre esas dos oleadas. Habitan la costa, son pescadores, son recolectores, y algo para los niños que están aquí, porque cuando vamos a las escuelas y vemos los libros de historia recientes, no se empapan y no buscan la nueva información. Es un profesor, el profesor Jaime Pagán, que cogí clases con él. Llegó mi nena grande. Muy bien. Que pongo aquí, agricultura incipiente, consumían yuca. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Mire, cuando usted lee los libros de historia, y los libros de historia nos dicen que los arcaicos no conocían la agricultura y que los arcaicos no conocían la yuca, que el Igneri, el saladoide, fue el que trajo la yuca a Puerto Rico, pero ya eso cambió. Como ustedes saben, en Ponce hay uno de los yacimientos arqueológicos arcaicos más antiguos de Puerto Rico y se conoce como yacimiento Maruca, está donde está Ponce Town Center, ¿ok? Y los utensilios de piedra de Pedernal que se extrajeron de allí, mi profesor Jaime Pagán lo logró rescatarlos, estar en la excavación y dijo: no los laven, no laven esos instrumentos de piedra, déjenlos así. ¿Por qué? Porque ya él estaba bregando con su tesis de maestría y doctoral y él quería trabajar con almidones. Almidones es, usted sabe el pilón, cuando usted está machacando bajo o lo que sea, pues almidón es unas partículas que suelta, unos residuos que sueltan, y eso se impregna en el utensilio que usted usa para machacar. Como ya estaba trabajando en eso, ya él sabía que ahí habían almidones y que él podía hacer una receta de qué los arcaicos consumían. Efectivamente, cuando ese tiempo era estudiante, con el arqueólogo Miguel Rodríguez, cuando él comenzó sus estudios en maestría, sus estudios en doctorado, buscó esos instrumentos de piedra de Maruca, que él dijo que no los lavaron, y cuando él los investigó, encontró residuos de almidón de muchísimas cosas, y entre esas yuca. O sea que ya se rompe el pensamiento que tenemos que el Igneri Saladoide fue el que trajo la yuca y que no conocían la agricultura. ¿Ok? No era que eran grandes agricultores, tampoco era eso.
no eran grandes agricultores, pero ya tenían la idea de algo, una agricultura incipiente, ¿ok? No. Quería dar eso claro porque en mi colegio llegó un libro de historia nuevo, reciente, y le dije a todos mis estudiantes, busquen la página tal, ustedes ven donde dice tal cosa, tachen con Magimarker, negro, que no se vea, si sus papás dicen algo, dicen que fui yo, y le ponen al lado la verdad, y le dicen que el profesor Jaime Pagán, porque si no, seguimos repitiendo lo mismo. Muy bien, luego tenemos la cultura agroalfarera, de agricultura, alfarero, que trabaja con cerámica, los ingenios saladoides. Se encuentran en Puerto Rico desde el año 500 a.C. hasta el 600 después de Cristo. Suben por varias migraciones, como les dije, no introducen la yuca, porque ya el incaico la conocía, confeccionan cerámica y se conoce como saladoide. ¿Por qué se le tiene ese nombre de saladoide? Porque el yacimiento cabecera, donde por primera vez apareció evidencia de esta cultura, fue en Venezuela, en un lugar que se llama Saladero. Y por eso es que viene el nombre saladoide. Cuando tú dices que ellos utilizaron la yuca, aquí existe todavía evidencia de que la yuca hay alternativa. Sí, hay una especie de yuca. Está en momentos que se está trabajando con eso, pero sí, el profesor me dice que sí, que hay una yuca, una especie que más parece un ñame, que está aquí. De hecho, la samia, cuando usted pasa el puente, el marunguey, aunque no lo crean, el marunguey era un alimento, ¿cómo puedo decir? Mucho más, o sea, que decimos que la yuca era el alimento principal del indígena. El marunguey, por los estudios que ha hecho el profesor, ha encontrado que ese era el verdadero alimento principal. Lo que sucede es que llegamos a las conclusiones es que el marunguey lleva un proceso para hacerse. Hay que dejar que se fermente, que le dé gusano. Cuando le da gusano, ahí es el momento de que se consume. Y si no, con carne. se seca, y ahí es que eso se hace. Y entonces, otra cosa Medicinal también. es medicinal, y otra cosa es que es venenoso. Si no se sabe hacer bien, te envenenas. El gusano le come el veneno. El gusano le come el veneno. Entonces, si tú no sabes hacer ese proceso, te envenenas. ¿Qué sucede? Cuando el español llega aquí, muerto de hambre, ¿qué se le va a hacer más fácil comer? ¿La yuca o el marunguey? La yuca. Por eso en las crónicas se refleja más la yuca, porque era más fácil de producir que el marunguey. No había que esperar un tiempo. Hay comprado el tipo de yuca exactamente que yo ingería. No, ha encontrado tipos de almidones diferentes a la yuca que viene de Centroamérica y de Sudamérica. Por eso es que él piensa que puede ser una yuca nativa, porque el tipo de almidón es diferente. Pero he encontrado más evidencia en esos pedernales y en esos instrumentos de marunguey que de yuca. La yuca casi no se encuentra. Sí se encuentra en las crónicas. En las crónicas el español menciona mucho la yuca, pero es por el proceso. Entonces, de encontrarse algún composito de ese elemento de almidón que tú llamas que trae de Sudamérica, podríamos decir que ellos también hacían el comercio. ¿Hacían? El comercio. Claro. Aquí mismo en el Parque Indígena, en una de las plazas, se encontraron huesos. Edgar, no sé si sabes, se encontraron huesos y Edgar también, allá en Hernández Colón, encontró huesos de un tipo de guacamayo. Y es un ave que no es migratoria, ¿verdad que no? No es un ave migratoria. Pero la historia siempre tiene la nativa, porque hay guacamayo nacional y se practicaba con ellos. Y aquí en el Parque Indígena se encontraron huesos también de un tipo de guacamayo que es de Sudamérica, que no es migratorio, y si no es migratorio, ¿de qué forma llegó aquí? Tuvo que ser por intercambio. Otra cultura agroalfarera son los que se conocen como pretarinos, subtarinos, ostionoides. Se encuentran en Puerto Rico del 600 a 1200 después de Cristo. Cambia la cerámica, hay un cambio drástico en la cerámica, hay un aumento grande en la población, se extienden hasta la Española, Jamaica y Cuba y las Bahamas.
y se conoce como ostionoide porque su yacimiento cabecera, donde se encontró evidencia de este yacimiento, fue en Cabo Rojo, en un lugar que se conoce como Punta Ostiones. ¿Saben dónde es Punta Ostiones, verdad? Pues allí fue donde se encontró evidencia de esta cultura, pero se conoce como ostionoide. Y luego tenemos entonces los taínos de 1200 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Se encuentran en el Caribe al momento de la conquista. Debemos recordar, y a los jóvenes debemos recordar, que con la llegada de los españoles a Puerto Rico, el español se encuentra con el taíno. El español nunca supo nada del pretaíno, ni del igneri, ni del arcaico, ¿ok? Porque el español se encuentra con el taíno. Nosotros conocemos del arcaico, conocemos del saladoide y del ostionoide por los estudios arqueológicos, ¿ok? Llegan al español y Puerto Rico, y los centros más importantes de esta cultura lo encontramos en Puerto Rico, lo encontramos en la española. Bien, llegamos ya a donde queremos llegar, ¿verdad? Ya sabemos más o menos el proceso histórico que ocurrió en Tibes, en Jácana, en el lugar. Hablamos un poquito de las culturas que habitaron Puerto Rico. Y ahora vamos a comenzar entonces con el yacimiento Jácana. Pero nos debemos hacer una pregunta. Recuerden que les dije que PO 29 es el número de identificación del yacimiento, Ponce 29, ¿ok? ¿Por qué se descubre este yacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué este yacimiento se encuentra? ¿Por qué este yacimiento se descubre? Miren, hay dos proyectos planteados o exigidos por recursos naturales del nivel Congreso en la década de los 80. Decidió crear dos proyectos de represa en Ponce. Tenemos la represa Cerrillo en Maragüez, tenemos la represa Portugués, que es la que está en proceso de construcción. Pero ellos dicen que fue en los 80, pero mi abuela me contaba a mí que mi bisabuelo en los años 40, en los años 30, le decía: no podemos hacer nada porque por ahí viene el lago, o por ahí viene el lago, o por ahí viene el lago. Y estamos hablando de los años 30, años 40. O sea que por ahí ustedes van a ver que si fue recursos naturales, que digo que en el 80 fue el Congreso y pidió hicieran esto. Ya mi bisabuelo lo estaba diciendo en los 30 y los 40 de que él escuchaba de que venía un lago, de que venía un lago, de que venía un lago. ¿Ok? Eso es cierto porque mi papá tenía 12 años cuando Y ya tu tiene papá, 82. tu papá a los 12 años decía también que venía el lago, que venía el lago. Ahora vamos a ver un video. Quiero que vean este video de cómo, y si yo no estoy preso de milagro, porque donde yo saqué este video, pero nada, vamos a ver este video. Es que no me da miedo decirlo porque esconder las cosas y las cosas quedan a conocer. Vamos a ver este video de cómo se va a construir la represa Portugués, por qué se va a construir, cómo se va a construir. Dura más